La mejor manera de presentar a tan destacados creadores es a través de su creación, y es por eso que me permito esta pequeña licencia. ¿Es necesaria la historia del viento? ¿Es urgente la confidencia de la lluvia sobre este patio escarmoso de silencio y soledad, donde los niños tienen la voz encementada? Juan Carlos Mamani. Como escrituras, imágenes, oliendo a suelo, usado, a tiempo gastado por la lluvia, irrumpen esos pueblos, esos manoseados pueblos. Maribel Mora. Yo era un tronco formado por miles de caras que salían de tu rostro. Por el tronco caminé a través del cielo de generaciones, sufriendo, riendo, y vi una cruz que me cortaba la cabeza. Leonel Villeneuve. Un ausente a propósito de la palabra. La noche de Huachipantu, una machi la que oí, triste elevó su llanto. En mi sueño la conocí. Lloraba desconsolada por la tierra que le han robado, porque le han botado su rehue, el rehue que es sagrado. Kelú Ligüen Tranamil. Esta última autora tenía 8 años cuando fue la última vez que nos juntamos. Y a través de este poema que quería sintetizar un poco el contexto que nos reúne, el contexto que permite comprender un poco las preguntas a las cuales los quiero invitar a responder de la manera más sincera y transparente, porque creo que parte de los encuentros y desencuentros de la palabra indígena con el mundo no indígena pasa por la incomprensión, pasa por el mal entendimiento. Así es que, si me permiten, las preguntas. Estimadas, estimados, ¿cuál es su evaluación en la forma que se ha abordado el tema del libro y la palabra indígena en los últimos 20 años? Quiero, para todos los oyentes, aclarar una situación. Aquí se me ha convocado en alguna medida como escritor o poeta aymara. A menudo eso lleva a veces a equivocaciones y por eso quiero precisar un poco, sobre todo cuando usamos el calificativo de aymara o cualquier otro calificativo que tenga relación con algún pueblo originario. En el sentido de que a menudo se escucha ya decir, es poeta aymara, escritor, entonces escribe en lengua aymara. Y esa realidad no es la mía. Yo no tengo a la lengua aymara como lengua materna. Mi lengua materna es el español. Bueno, y explicar esa situación es un poquito larga, ¿no? Solamente basta con recordar que la región Arica-Parinacota es una región anexada a Chile después de la Guerra del Pacífico. Y después de esta guerra, ¿cierto?, hubo todo un proceso de chilenización que se impuso sobre la región, en donde se trató de borrar todos los vestigios que recordara a las naciones enemigas, Perú y Bolivia, y eso recayó principalmente sobre los aymaras. Así que si no había explícitamente, implícitamente había una política de prohibir el uso de la lengua. De tal manera que mi bisabuelo, Luciano Morales Choquehuanca, oriundo de Parinacota, incluso tuvo que retirarse de la zona y después regresar y pedir permiso incluso para vivir en la tierra de sus ancestros. Y a partir de ahí, ¿cierto?, se prohibió en alguna medida el uso de la lengua. De tal manera que mis abuelos empujaron a sus hijos a que aprendieran el español porque de esa manera podían participar de manera más adecuada en la nueva sociedad. Así que mi madre, a quien le reclamo hoy día por la lengua, entiende solamente, pero nunca nos habló a nosotros y mi papá menos, ¿no? Porque mi papá es del pueblo de Putre, un pueblo más cerca de la costa, ¿no? Bueno, eso es un poco en breve
esta situación de por qué yo no escribo en lengua aymara. Lo que escribo es lo que por ahí este estudioso de la Universidad Austral, si no me equivoco, Iván Carrasco, nos ha catalogado como escritores que estamos en la tendencia etnocultural o intercultural, ¿no? Recogiendo algunos datos, ¿cierto? Porque mi trabajo está dentro del marco de la lengua española, pero utilizo expresiones, palabras de origen aymara, de la lengua aymara. Bueno, eso, por si acaso, ¿no? Entonces, en esa condición, yo solamente puedo decir, con esta pregunta que nos ha planteado Claudio y que en alguna medida ya nosotros más o menos nos habíamos enterado, de cuál es la evaluación de la forma en que se ha abordado el tema del libro y la palabra indígena, me voy a referir en primer lugar al tema del libro, ¿no? En cómo se ha abordado el tema del libro, ¿no? En este aspecto yo creo que hay que considerar, por lo menos en la región de Arica Parinacota, específicamente desde la institucionalidad, ha existido algunos espacios, ¿no? Y en alguna medida eso ya lo han mencionado algunos panelistas del día de ayer. Me estoy refiriendo a estos espacios que se han generado a través de algunas líneas de concursos de proyectos culturales de Fondar, del Fondo del Libro, de CONADI, en las cuales yo por ahí participé en 2 ocasiones y efectivamente salí beneficiado, incluso con una o 2 becas de creación literaria, ¿no? Por lo tanto, esto también me permitió en alguna medida trabajar con la producción de 2 libros, obviamente sí con esta modalidad de la autoedición, ¿no? Pero específicamente acciones concretas dedicadas a la producción del libro o la promoción, ¿cierto? No ha existido nada relevante aún, ¿no? Ahora, además de eso hay que tener presente otros problemas, otros aspectos que yo pienso que hay que tener presente en esto. Por una parte, las trabas de una centralización cultural que no permite un mejor aprovechamiento de los recursos, ¿no? De los recursos públicos y de realizar acciones culturales más acertadas y pertinentes, no solo en relación a los libros, toda vez que los planes y programas que implican concursos de proyectos o tipo de acciones culturales están determinados por los agentes públicos del centro. Es lo que nos dicen en CONADI o en el Mineduc cuando nosotros queremos por ahí, ¿cierto?, plantear alguna inquietud, alguna iniciativa, por ejemplo, en relación a la lengua aymara, ¿no? Que ya todo viene determinado de aquí, de Santiago, o en el caso de CONADI, del centro, creo que está en Temuco. Y por otra parte, otro aspecto que creo que es importante tomar en cuenta es la ausencia de funcionarios idóneos en los estamentos públicos relacionados con la cultura y la educación. Es decir, si ni siquiera en esta región de donde yo provengo, de Arica Parinacota, en donde se abusa de referentes aymaras permanentemente en el discurso de agentes públicos y políticos, no tenemos personas adecuadas con conocimiento sobre la cultura aymara y sobre los procesos interculturales que hoy enfrenta ese colectivo en Chile, para dialogar, apoyar, propiciar y activar de una manera más pertinente y expedita acciones de un desarrollo cultural inclusivo, menos lo tenemos en relación al libro y a la producción de textos de autores aymara. Y eso se refleja incluso, ¿cierto?, cuando permanentemente nos convocan a los escritores ahí, por ejemplo, de cultura, pidiéndonos datos, pidiéndonos antecedentes, cuando nosotros ya en reiteradas veces le hemos dejado los datos, los antecedentes, ¿no? Entonces, claro, ahí algo está faltando, algo falta de un trabajo más fino, más expedito, no sé, ¿no? Obviamente eso hay que sumar ciertos aspectos generales que enfrenta en general la producción del libro, ¿no? La falta de interés en general del público, no solamente por el libro, también por la lectura, el alto costo de la impresión, mucho más nosotros que estamos en una región apartada del centro, no tenemos contacto con las grandes editoriales, no tenemos lugares adecuados de promoción y venta, etc. A eso yo le agregaría que hasta hace unos años atrás era otro gran problema la falta de editoriales. Pero como ya también algunos han mencionado aquí, esa falencia ha ido cambiando con la iniciativa de ciertas personas que han cambiado esa situación con las autoediciones o editoriales propias, como es el caso de
del escritor Daniel Rojas Pacha, ¿cierto?, con su editorial Sinosargo, que de manera muy significativa en los últimos años ha puesto, digamos, en público, ha levantado, mejor dicho, esa alicaída producción de libros en general. En esa misma línea, el que habla ha iniciado, ¿cierto?, una producción de libros con una autoedición bastante artesanal, ¿cierto?, con bastante desconocimiento de repente en la cosa editorial, pero que hemos ido, creo, progresando, de tal manera, por ejemplo, que este año vamos a sacar ya con una marca editorial propia, con el nombre de Chihuancu Ediciones, vamos a sacar una antología de 3 escritores aymaras de la región, que no tiene antecedentes, mejor dicho, ¿no? Es decir, que estos escritores no tienen, por una parte, no hay un interés académico, ¿no?, a pesar de que tenemos allí una universidad importante como la Universidad de Tarapacá, que pudiera, en alguna medida, sus académicos darle un espacio a una crítica, a una evaluación de lo que se está haciendo, todavía no tenemos, ¿no?, algún artículo por lo menos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, principalmente al poeta Pedro Pablo Umire Loredo, que algunos deben conocer porque Pedro Pablo ha tenido siempre una itinerancia prácticamente desde Concepción a Arica, Santiago, estuvo mucho tiempo viviendo aquí, ha ganado diversos premios, se le ha reconocido por su trabajo en la poesía, en esta poesía de carácter intercultural, como dice Carrasco, ¿cierto?, y cuya línea o cuya tendencia más o menos yo sigo, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a sacar esta antología, yo creo que a fines de octubre, a comienzo de noviembre, estamos lanzando en Arica esa antología de 3 escritores aymara. Allí, aparte del que habla, agregamos a un cuentista joven, novel, que principalmente se dedica a la producción de cuentos, pero que habla del mundo aymara más urbano, más citadino, ¿no? Y también estamos lanzando una antología del zorro aymara, ¿no?, que es un personaje que está, es decir, el zorro como personaje literario está en la literatura occidental, en todas las fábulas de Esopo, Fedro, Samaniego, pero que esa astucia que se ve en estas fábulas o el desenlace que presenta el zorro de estas fábulas en relación a su astucia, es diferente en los cuentos de la cultura aymara. Entonces, por lo tanto, creemos que hay un aporte interesante. Entonces, estamos lanzando ese libro que se llama Cuentos sobre el Tibula. Tibula es uno de los nombres aymara que se le da al zorro, que también lo estamos lanzando más o menos los primeros días de noviembre, ¿no? Como le digo, eso es parte un poco de la iniciativa personal, ¿no? Apoyo, ya lo dije, nos falta mucho, porque no solamente el apoyo en relación a espacios, a fomentos desde la institución de manera focalizada, sino que también de personas que desde un metadiscurso o desde la crítica literaria, o incluso lo que decía, ¿cierto?, de personas que trabajan en las instancias como cultura y educación, tengan algún conocimiento en la cosa literaria para efectivamente apoyar esa labor, ¿no? Bueno, y finalmente, en este aspecto, para no extenderme demasiado, la producción de textos en lengua aymara es prácticamente inexistente, ¿no? Los únicos que hemos en alguna medida escrito algo en lengua aymara ha sido Pedro Pablo Umire y el que habla. No tengo antecedente de otros hermanos o de otros posibles escritores en la zona, primero que nada que estén escribiendo y menos que estén escribiendo en lengua aymara. Probablemente lo haya en la región de Tarapacá, yo no lo sé. Cuando hablo de la región de Tarapacá estoy hablando de la parte de Iquique, ¿no? Bueno, eso se debe en parte por una situación de franco desplazamiento que está enfrentando la lengua aymara en la zona, ¿no? La lengua aymara está en este momento, yo diría, la lengua aymara criada en la región de Parinacota, la región aymara chilena, ¿no? Esa lengua aymara estaría quedándose con algunos contados ancianos, ¿no?, en algunos pueblos. Incluso estos mismos ancianos ya no tienen con quién conversarlo. Algunos viven solos, algunos son viudos. Sí, tienen la lengua, pero como no tienen otro par con quien conversarlo, ¿cierto?, no lo hacen. Los hijos, los nietos y los bisnietos hoy día, ¿cierto?, son hablantes del español. Por lo tanto,
Bueno, eso en relación a la palabra indígena, ¿cierto? Ahí el Estado tiene una deuda histórica, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque todavía no ha asumido, con lo que ya han dicho algunos hermanos mapuche ayer en el panel, ¿cierto? No ha asumido este reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y menos la asunción, ¿cierto?, de una política de revitalización real e integral de las lenguas indígenas. Y cuando digo real e integral significa no solamente en relación a la educación, sino en todo lo que implica una planificación de revitalización y de recuperación lingüística. Integral, ¿cierto? No solamente que considere al mundo escolar, sino que considere también a la misma población involucrada, la creación de libros, el fomento de la escritura, en fin, mucho trabajo de investigación, etcétera. No, eso es un breve. La pregunta era cuál es su evaluación de la forma en que se ha abordado el tema del libro y la palabra indígena en los últimos 20 años. Yo noté algunas cosas relevantes, pero voy a partir en otro orden, recordando un poco algo que mencionó Claudio recién, y que mencionó a Kelly Ligüen Tranamil. Voy a poner eso en contexto. El año 1994 se realizó en Temuco, y en mayo de ese año y en octubre de ese mismo año, un encuentro de escritores mapuches y no mapuches, así se llamaba, el Zugutragún o Zungutragún. Este encuentro en la palabra permitió que se visibilizara la producción poética mapuche, sobre todo que se viera que existían poetas mapuches. Fue un encuentro arriesgado en muchos sentidos. Estaba, de las personas que están en esta sala, Farideh Serán, María Teresa Panchillo, estaba Graciela Guinao, Elicura Chihuailaf, Leonel Lienlaf, una mezcla de poetas que ya tenían algún reconocimiento y algunos que veníamos recién escribiendo nuestros primeros poemas. Y estaba también Kelly Ligüen Tranamil, que efectivamente era en ese momento una niña de 8 años y era como una representante de la infancia en ese momento y de lo que ella como niña quería decir frente a todo este grupo de escritores, entre los que del lado chileno estaba desde Raúl Zurita, Nicanor Parra, estaba Jorge Teillier, Miguel Arteche, estaba Gonzalo Millán, Gonzalo Rojas, o sea, estaban los grandes poetas de la literatura chilena y frente a unos poetas desconocidos que éramos los poetas mapuches entonces, salvo 3 poetas que eran Leonel Lienlaf, Elicura Chihuailaf y Jaime Huenún, que tenían algún reconocimiento en los círculos literarios regionales y nacionales. Todos los demás éramos desconocidos. Y ese encuentro, precisamente, fue uno de los hitos relevantes para que esta poesía se conociera. Pero hay un hito anterior que me interesa también destacar y que tiene que ver con Leonel, que está aquí a mi lado, y que es la publicación del libro de Leonel el año 1989, prologado por Raúl Zurita, comentado por Ignacio Valente en el Mercurio en ese tiempo y publicado por la editorial Universitaria. Este libro, de algún modo, abre la puerta a que después se puedan realizar esta otra serie de actividades y entre eso el Zugutragún, este encuentro en la palabra. Creo que desde ese instante hasta ahora que son 20 años, el crecimiento de la poesía mapuche ha sido exponencial, como decían ayer, ha sido bastante grande. Si en ese momento eran 3 los poetas conocidos, ahora son alrededor de 15 poetas que uno puede identificar, que son considerados en antologías nacionales, que son invitados a encuentros internacionales.
Y de esos, como decía ayer Jaime Bonún, son en realidad alrededor de 120 personas escribiendo poesía u otras expresiones literarias que están repartidos en distintos lugares y que tienen desde publicaciones artesanales hasta libros efectivamente editados por editoriales importantes. Pero también está el otro lado que nos convoca aquí, que es la palabra oral y que es una expresión que se ha mantenido durante todo siglo XX y, por supuesto, con toda la tradición milenaria anterior, y que se mantiene hasta el día de hoy. No es, quizás, como por citar también a don Iván Carrasco, él en un momento decía que había una especie de evolución de la literatura mapuche, donde podíamos ver un primer momento de oralidad, luego venía la oralidad inscrita, que son los registros, ¿cierto?, de estas expresiones, luego venía la publicación propia, que sería la literatura propiamente tal, que él clasificaba dentro de la literatura etnocultural. La verdad es que si uno investiga un poco más profundo estos temas, se da cuenta que en realidad estas formas durante todo siglo XX han convivido. No es que una haya dado origen a la otra, sino que han estado presentes paralelamente. Existe de hecho un registro de escritura mapuche huilliche de la isla de Chiloé de fines del siglo XIX, que no cuenta todavía con una edición, con una reedición revisada y ajustada a lo que el escritor escribió en un cuaderno de borrador, y que un estudioso que se llamaba Alejandro Cañas Pinochet decidió modificar. Él publicó una versión pero modificada de lo que había escrito Necul. Elías Carrera era su nombre español. Hay entonces una larga historia que desenterrar respecto a la literatura mapuche, pero a fines de estos 20 años, que es lo que nos preguntan, yo creo que ha habido un crecimiento que tiene que ver específicamente con la apertura de los escritores chilenos y sobre todo de los escritores regionales hacia este tipo de expresión. Ha habido ahí algunas alianzas que uno, si estudiara caso a caso de estos poetas, podría ir desentrañando, digamos, cómo fue que se produjo la publicación del libro de Leonel, cómo fue que se produjo la publicación del libro de Bernardo Colipán, de Jaime Buenún, de Licura Chihuailaf, porque tiene que ver con estas conexiones, como lo explica Bourdieu en su campo intelectual, ¿cierto? Tiene que ver con estas conexiones que se establecen entre los escritores, los editores y todo este campo de producción intelectual. En ese sentido reconozco ese apoyo de los escritores chilenos, reconozco también en este proceso el apoyo de los escritores a nivel internacional, y no solamente de los escritores, sino de todo el movimiento indígena, que ha sido un respaldo bastante fuerte, no solo en la literatura, sino que también en el rescate y en la revalorización de la lengua indígena, en poner el tema de la importancia de la lengua, de recuperar la lengua cuando la hemos perdido. Y creo que todo este crecimiento, estos 120 poetas de los que hablamos, tienen que ver con este proceso de alianzas y de colaboración mutua. Eso quiero destacar por sobre todo. Mari Pulamien, Pupeñi, con Puchet. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar. Estoy reapareciendo después de estar mucho rato encerrado por ahí en alguna parte en el sur. Precisar dos cosas antes de contestar la pregunta, a propósito también de la pregunta. Esta manía occidental, europea más bien, o de esta cultura, ¿no?, moderna, de la parcelación, ¿no? Cineasta, escritor, poeta, ¿no? En general, y me da un poco pudor la presentación original, ¿no?, cuando dicen cineasta. En realidad,
prefiero darme creador. Lo que pasa es que como he circulado por varios formatos, ¿no?, que están parcelados, pero que en mi caso y en el caso en general, yo creo que de los pueblos originarios, y en el caso mapuche en particular, nos movemos mucho entre la imagen, la palabra, y lo que va cambiando en realidad son los soportes. Y de ahí partir, respondiendo a esta pregunta, sobre el tema de la evaluación. En realidad es difícil evaluar. Siempre me complica el concepto de evaluación. Siempre estamos evaluando, ¿no? Evaluar 20 años en términos lineales, como planteaba Maribel, de lo que pudo haber, ¿no?, de lo que ser, es complejo, ¿no? Entonces de ahí yo quiero separar dos cosas. Uno, el sentido de la lengua, y otro, el soporte libro. Creo como Maribel que el soporte libro en los últimos años ha tenido un auge espectacular, al menos en el mundo mapuche. Desde todos los ámbitos, de la recuperación histórica, desde la recuperación, desde la poesía, desde los relatos, o sea, hay mucho texto y libros circulando en el mundo mapuche, ¿no? Tanto en lengua mapuche, en traducción, mucho en versión bilingüe. No hay, a diferencia de una época en que sí habían textos solamente en mapuzungún, pero que eran pequeñas cosas, no hay que olvidar algunos trabajos que hizo Rosendo Huisca por allá con su editorial en los años 80, en que escribía a veces textos, no me recuerdo en este minuto cómo se llamaba, tenía una pequeña editorial, Comesengún se llamaba la editorial, donde editaba a veces textos solamente en mapuzungún. En estos 20 años creo que en ese sentido hemos retrocedido un poco, hay muchas traducciones, o sea, hay muchas versiones, retrocedido entre comillas. Nadie se ha todavía propuesto publicar solamente en mapuzungún. También en castellano, ¿no? Hay muchos libros escritos por mapuche. Y ahí hago la salvedad en que cuando hablamos de literatura o escritura mapuche, tenemos que entender de que estamos hablando de la pertenencia a un determinado pueblo. Y también, por eso también es un hecho político. O sea, aquel mapuche que escribe en castellano también es un poeta, en tanto se reconozca a sí mismo como mapuche, también es un escritor mapuche, ¿ya? O aunque escriba en inglés o aunque escriba en cualquier otro idioma. Yo creo que ese es un derecho que tenemos que hacer hincapié, porque normalmente hubo una época, sobre todo en los años 90, en que ciertos intelectuales de la academia decían que separaban los mapuches. No, los mapuches solamente los que escriben mapuzungún, no. Y yo hacía la salvedad de que Huidobro escribió muchos de sus poemas en francés, y eso no lo hacía un poeta francés. Y pasa con el tema de la pertenencia. Entonces, resumiendo en ese sentido, yo creo que el libro, como soporte, ha sido uno de los, no sé si para la lengua, pero al menos para la visibilización política del mundo mapuche, ha sido muy eficiente, ¿no? Otro tema es la distribución. Pero la distribución yo creo que escapa más allá del campo solamente mapuche. Yo creo que ese es un drama de todos los escritores y es un drama de un tipo de desarrollo cultural en Chile, es que la distribución a veces de mano en mano, o la distribución, incluso la distribución editorial, es muy deficiente, ¿no? La distribución solamente se basa en términos absolutamente económicos, o sea, distribución lo que puede significar solamente de venta, pero no se busca otra forma de distribución, que puede ser también de venta, pero que no sea el objetivo principal la venta, ¿no? Que las ganancias, perdón, porque la venta siempre va a existir. Entonces, la distribución es el problema, yo creo que hay que evaluar. O sea, hay muchos textos que uno sabe que existen, pero cuesta encontrarlos. Una, porque en las librerías no sé si no hay interés o no hay los canales adecuados de distribución. De hecho, en los libros en general yo creo que existen una distribuidora o dos, la mayoría de las distribuidoras han muerto. Entonces yo creo que eso tiene que ver más bien con un problema de cómo se maneja el producto libro, o cómo se ha transformado el producto libro en Chile, ¿no? Y por otro lado, somos un país que lee poco, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, Bolivia o otros países que leen mucho. Nosotros leemos poco, y eso es una realidad.
no quiero entrar a averiguar por qué, porque tampoco lo sé, pero ese es un tema. Ahora, en la lengua. El proceso de la lengua y el uso de la lengua yo creo que también obedece al tema de los pueblos, ¿no? Y aquí hay un tema fundamental que pasa con el Estado, y pasa principalmente, en el caso mapuche, con que en algún minuto, a través de la CONADI, el Estado interviene un poco el proceso de la escritura, digámosle así, de la lengua, por los años, creo que a fines de los 90, 2000, cuando impone un alfabeto, ¿no? O sea, un grafemario en realidad, que es la SOMCHEFE, que a mi juicio es una perversión lingüística, lo impone en todos los organismos públicos. Entonces todos los proyectos que tú podías postular, y siempre fue un drama personal, con muchos de los temas de escritura, tenían que estar escritos en ese alfabeto. Y yo siempre he considerado que los pueblos tenemos el derecho de ejercer y de definir cómo vamos a escribir nuestra lengua, ¿no? A mi juicio existen, hay muchas formas de escritura en el caso del Mapuzungún, porque se han ido trabajando, el soporte se han ido inventando. Y hay que considerar también, por otro lado, que ningún grafema va a representar fidedignamente un sonido, ¿no? Ni siquiera aquellos que inventaron los grafemas. Entonces, establecer que a través de un grafema puedes tú fijar la lengua de una determinada manera, eso es una falacia. Entonces, las diferentes escrituras, yo creo que eso ha sido, en el ámbito oficial me estoy refiriendo, ha sido un cortapisas para el desarrollo de darle más libertad a la fijación del Mapuzungún. Por otro lado, han ido paralelamente dos buenas vertientes de la escritura con el tema de la lengua, que es el unificado, que es el que uso yo, que por una razón política, ¿no? El unificado fue hecho por un mapuche y tiene el ranguileo fue hecho por un mapuche y lo han usado y lo usan las organizaciones por un tema político, porque es mapuche. Obviamente tiene muchas falencias, se pueden arreglar. Yo he cambiado algunas cosas, o sea, en vez de la C uso la ch, no como mucho, pero tiene un sentido político de usarlo, y además también es un poco más complejo leerlo que el unificado, pero es leíble, ¿no? Es trabajable y se pueden hacer modificaciones. Y el otro es el unificado, que evidentemente está bastante bien hecho, que se usa más en el ámbito académico, y es un buen alfabeto, porque la alfabetización originalmente, como todo se confundía alfabetización con castellanización, entonces todos los mapuches hemos sido alfabetizados en castellano. Entonces los sonidos se van asimilando, entonces es simple ese tema. Entonces hay escrituras, en el sentido de la lengua, del libro, por ejemplo, hay buenos libros, y que lamentablemente fueron escritos en SOMCHEFE, que hasta yo, que soy lector del Mapuzungún, muchas veces me ha costado leer. Están ahí los libros, los cuentos del olvido de Antillanca, por ejemplo, que le gusta mucho a mis hijos, que es una recopilación que hizo en el sector de Chaihuín, que son muy buenos, pero el Mapuzungún, que fue traducido por Palacios, ¿cómo se llama? Al Mapuzungún, y fue vertido también el tema de proyecto fue vertido fue transcrito en el SOMCHEFE. Entonces eso genera dificultad de lectura, entonces al final uno termina leyendo solamente la parte del castellano y no termina leyendo la parte mapuche. Entonces esa evaluación, por ejemplo, es fundamental hacerla. ¿Cómo vamos a escribir? Porque tenemos que asimilar la escritura para que pueda ser leído. O sea, si yo, que trabajo con el lenguaje, me cuesta leerlo, imagínense los niños que están aprendiendo a transferir el tema de la grafía, ¿no? Entonces, esas son las dos, en términos de visiones totalmente distintas. O sea, yo creo que por un lado sí ha habido, sobre todo, un auge en el Mapuzungún, o el Mapuche Zungún o el Che Zungún, va a depender de los lugares, en la creación, ¿ya? Y la creación básicamente poética, aunque no circunscrita en el ámbito de la poesía, pero la poesía ha sido como la punta de lanza del idioma en realidad en el ámbito de la escritura.
Otro tema es lo que decía Maribel, en el punto de vista del lenguaje, por ejemplo, la oralidad, son dos cosas totalmente distintas. O sea, la creación en la oralidad sigue existiendo y hoy día yo creo que está renaciendo, ¿no? Hay muchos cultores de la oralidad, tanto en tema de cuentos como en poesía. Entonces, por ese lado el tema de la lengua está cada vez mucho más viva, y en la utilización en otros tipos de soportes, por ejemplo en la música, ¿no? El lenguaje, la lengua ha tenido mucho más difusión, y el interés de los jóvenes, sobre todo por aprender y recuperar la lengua, sobre todo en los pueblos. O sea, yo me acuerdo que nosotros partimos hace mucho tiempo atrás acá en Santiago con unos talleres de lengua para gente mapuche, y hoy día hay miles de gente tratando de aprender la lengua, no solamente el mundo mapuche. Entonces, para terminar, yo creo que eso es un potencial. Entonces, todavía nos falta, en términos de evaluación, los escritores, de trabajar precisamente en la lengua y pensar en esos escritos. O sea, nos falta reflexionar en mapuzungún, escribir en mapuzungún textos para lectores o lectohablantes mapuche, ¿no? Creo que eso va a ser el siguiente paso, creo, en este desarrollo de la fijación del producto o del soporte libro. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Me enorgullece y de alguna forma me llena como de pudor compartir esta mesa. Pudor por haber llegado tarde, por cierto, pero también pudor porque admiro bastante personas que están sentadas acá, que conozco, a otros me falta todavía por conocer, y autores que me ha tocado la posibilidad de estudiar, de escribir sobre ellos, de intentar hacer cierto grado de crítica y proponer justamente una lectura. Voy a tratar de hilvanar algunos de los temas que he mencionado, a ver si es que logro insertarme, pero también voy a proponer otro tipo de estudio de esto, digamos, otro tipo de lectura. Lo que a mí me sucedió con la poesía mapuche o con el mundo mapuche es que me arrojó una imagen, un ruido con la imagen que tenía de sí mismo el país. O sea, teniendo, digamos, dentro del territorio geográfico un mundo tan rico, con una historia propia, con lengua propia, con lenguas propias en realidad, me pareció algo tan extraño, y estoy hablando de mí mismo en la adolescencia, que Chile no se definiera a sí mismo como un país, no sé, para empezar, o sea, multilingüe. Yo no sabía por qué no existía eso. Yo tenía amigos paraguayos, por ejemplo, que no se consideraban a sí mismos necesariamente guaraní, pero consideraban que no podían vivir la vida doméstica, natural en su país, si es que no sabían guaraní. Y eso, claro, por cierto, es una postura política, pero también tenía que ver con un asunto muy práctico. Había miles de cosas que no habrían entendido ninguna palabra de la lengua de sus afectos. Toda la primera, o sea, los primeros cariños con la madre, si no hubiesen sabido algo de guaraní, independientes si eran guaraní o no. Entonces, a mí me sorprendía que esa experiencia no estuviese así. Mi historia, bueno, yo llegué a Chile a la adolescencia y por una suerte por suerte en realidad, una persona me llevó a un lugar hermoso que se llama Rucatraro. Ahí conocí una familia mapuche, tenían un hijo de mi edad que también se llamaba Rodrigo. Y nada, pasé con él algunas vacaciones como dos personas que tienen el mismo nombre y que casualmente, digamos, pertenecían a culturas distintas. Y no fue sino hasta que entré ya en la universidad y también el país cambió digamos, la situación, cuando coincide, digamos, que se acaba la dictadura, comienza la democracia, y también coincide con que van a ser el aniversario de los 500 años, muchos temas se ponen digamos, la palestra, y de repente, claro,
se hace necesario leer aquello que siempre ha estado entre nosotros y que se ha tomado, digamos, se ha hecho un esfuerzo enorme por invisibilizarlo. Siempre se habla de la opresión, del silencio, de la discriminación y nunca se mide el esfuerzo intelectual que significa por no ver aquello que es evidente y que está frente a tus ojos todos los días. Eso también tiene un costo para la cultura dominante y el costo es su total empobrecimiento. Ahora, para ligarlo con la poesía, es cierto, Chile tiene una tradición muy fuerte poética, una tradición muy fuerte, digamos, masculina poética, con algunas excepciones femeninas. No estoy haciendo un juicio de valor sobre lo femenino y masculino, pero hay que decirlo que la tradición ha sido de alguna manera cooptada y, digamos, y dominada por los hombres. Pero los momentos de mayor fortaleza de esta tradición han sido cuando esta veta se ha abierto a distintas voces y ha logrado reinventarse buscando otras tradiciones. O sea, no nos olvidemos que la irrupción de, no sé, por ejemplo, de Neruda en el mundo pasa por la reescritura de poetas franceses del simbolismo. O sea, se le acusa de plagio de eso. No nos olvidemos también, y esto es muy evidente en las prosas escritas por Gabriela Mistral, cómo ella está viendo procesos políticos externos y también cómo va absorbiendo otras estéticas, otras tradiciones en su prosa. Es más, termina traduciendo poetas extranjeros en versión en prosa, para no resolver el tema, cómo hacer las rimas, cómo, etc. Lo traduce en prosa. Al parecer, bueno, no está claro, pero el Rimbaud leído por Neruda podría haber sido traducido por la Mistral o no, no sé, pero circulaba en esa época. El mismo Parra, toda la tradición del diálogo, del coloquialismo, él lo saca de otra tradición. O sea, lo hace leyendo, digamos, poesía contemporánea a él, digamos, norteamericana, y también lo saca de Shakespeare y todo. Claro, todas estas son movidas para sacar algo de afuera, pero por supuesto algo que tiene un mayor prestigio intelectual. O sea, no es casual que van a buscar Europa, digamos, van a buscar Estados Unidos, digamos, otros prestigios. Y a mí me interesó mucho el proceso que tienen estos poetas de traer algo de afuera que tiene mayor prestigio como una estrategia para fortalecer su posición dentro de Chile. Y luego digo, bueno, ¿y qué pasa con los poetas mapuches? ¿Qué hacen? Y ahí empecé a observar y me di cuenta que, consciente o inconscientemente, da lo mismo, ¿so?, que habían estrategias muy similares a lo que usaban, y esto por supuesto es de perogrullo, a que usaban muchos artistas y poetas que pertenecen a minorías lingüísticas en otras partes del mundo, en otras situaciones históricas. Para darle ejemplo, no sé, cuando los judíos eran minoría en la España árabe, cuando surge con fuerza una poesía antiimperial en Irlanda en contra, digamos, del Imperio Británico. En este minuto, por ejemplo, en Gaza. Entonces empecé a dar cuenta que habían estrategias que se repetían y me pongo a ver, digamos, la poesía escrita y me doy cuenta que en estos juegos de contacto entre dos culturas, una cultura dominante, opresora y una cultura que lucha por tener espacio para respirar, esa cultura que lucha por tener espacio para respirar utiliza las mismas armas de opresión, las invierte y las usa para defenderse. Eso es lo que yo empecé a ver y se me abrió a mí un mundo increíble, porque lo que sucedió es que me di cuenta que el futuro de la poesía chilena está en la convivencia con la poesía mapuche. Que la gran reserva de riqueza, la gran promesa de riqueza, y estoy usando así como
lenguaje económico, está en la poesía mapuche. Que después de Parra, claro, hay algunos grandes poetas y todo, pero la tradición poética chilena terminó, digamos, tan centrada en sí misma, y los poetas que traen lecturas de otras culturas, que las incorporan, no logran hacer suficiente ruido, no logran remecer tanto el centro, como lo hace cuando irrumpe la poesía mapuche y desafía, cambia y transforma completamente el canon. Y esa reserva de riqueza responde, a mi juicio, y perdón si lo reduzco, pero hay poco tiempo, pero ese aporte de riqueza responde, a mi juicio, que la poesía mapuche, cuando uno la piensa con una mente occidental, uno tiende a restringirla a lo que sucede en un libro. Y teóricamente uno dice, bueno, las fuentes orales están ahí, y se lanza un par de palabras políticamente correctas para reconocer las fuentes orales. Pero la verdadera riqueza de la poesía mapuche es que simplemente pasa por un libro. Es una de las ventanas que tenemos a un mundo de creación. Y que está no solamente en constante contacto con la oralidad, sino que la oralidad desafía también a la escritura y tiene que estar constantemente, de alguna manera, como corrigiéndose, porque tiene una oralidad que es muy viva, es muy creativa. E incluso va más allá de la oralidad. Yo creo que la poesía mapuche es también muy performativa. Para ponerlo en simple, es un arte que se escribe, se habla y se pone en movimiento con el cuerpo. Y que no hay mucha diferencia entre esos tres. En el mundo actualmente, el arte centrado en el proceso final, en el objeto, que finalmente es un objeto de mercancía que se transa, es un arte que está, a mi juicio, en franca decadencia, que ya fue cooptado por mercados, que es un signo de valor, incluso de especulación monetaria. Y la reserva, digamos, estética y crítica está en el arte centrado en el proceso. El arte que obliga a la audiencia no a comprar y atesorar, digamos, un objeto y exhibirlo en la pared, sino el arte que obliga a la audiencia a participar. Porque lo que uno ve no es algo que uno puede comprar al final, sino que uno es partícipe de un proceso. Y eso ahora es como la punta de lanza del arte. Y yo veo que la forma de intervenir estéticamente el mundo y de reflexionar estéticamente el mundo por parte de la cultura mapuche está en ese punto hace muchos años. Y yo constantemente me asombro de eso, como de alguna manera estudiando otra parte, uno encuentra un espejo para poder entender, porque en el fondo a uno le faltó inteligencia, le faltó conocimiento, le faltó experiencia. Entonces eso a mí me sorprende y creo que es muy importante aceptar que un diálogo entre iguales pasa, por supuesto, por reconocer no solamente la capacidad de generar conocimiento de parte de un pueblo, sino que entender que esa generación de conocimiento se da a un nivel y de una forma que la educación formal occidental aún no entiende, que no tiene todas las herramientas posibles para poder dialogar, digamos, de igual a igual, pero hay un esfuerzo, digamos, hay una serie de publicaciones, hay, digamos, a mí me llena no solamente de curiosidad, sino que me desafía, digamos, todas las publicaciones bilingües, sin importar en qué grafemario están, me parecen un desafío, primero, de visibilización de otro. También me causa mucha risa cuando los servicios públicos también ponen su traducción
al mapudungún, porque a veces me pregunto hasta qué punto va el esfuerzo, o a veces de tanto esfuerzo también hay una forma de ridiculizar también el proceso completo, pero yo creo que se está tratando de llegar a eso, pero lo primero que hay que aceptar es que hay una convivencia en un espacio geográfico, hay una historia común que es atroz para unos, es beneficiosa para otros, pero falta todavía pulir herramientas comunes. Esas herramientas comunes no creo que estén en la educación formal, se pueden pensar desde acá, pero no es suficiente, no es suficiente. Entramos en la conclusión. Ya está sobre la mesa los puntos claves. Una pequeña variación. Hemos dado cuenta de 20 años, bajo la atenta mirada de quienes han decidido cumplir con la tarea de Bello. El futuro es incierto, no lo conocemos. Lo que conocemos son los hechos, lo que hoy sucede. La pregunta, rápidamente, transparentemente, de la manera más clara, para no evitar los malos entendidos, para abrir el diálogo, porque el diálogo necesariamente tiene que pasar por la reflexión, por el análisis, por la posición crítica. ¿Podemos estar 20 años más tal como estamos hoy? ¿Cuál es el futuro? Queda abierta la pregunta para no tener que ofrecer la palabra. Tómensela. Querámoslo o no, somos pertenecientes a esos procesos, esa es la realidad que ocurre hoy día. La verdad es que más que ver un futuro, en el mundo mapuche estamos acostumbrados un poco a mirar el pasado, pero no el pasado lineal, sino todas las vertientes que están en este pasado, que se nos vienen encima, ¿no? Recordemos que Mañil a lo mejor se hacía la misma pregunta que hace Claudio, ¿no? A mi juicio, Mañil, no sé si conocen, es uno de los, hablando el estilo oficial chileno, ¿no? Es uno de los grandes estadistas mapuche. El que pensó estructuralmente, políticamente, el pueblo hace más de un siglo, en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, de construir, pensó este pueblo cómo iba a ser y cómo iba a reconstruirse después de visionar que era inevitable la invasión, 1830. Y él escribió muchas cartas, o sea, la escritura no ha estado ajena al mundo mapuche desde la llegada de los españoles. O sea, los primeros parlamentos fueron escritos, ¿no? Fueron transcritos, ¿no? Siempre hubo esta relación con este soporte de estos monitos, de las letritas, ¿no? Escrito en el castellano. Entonces, y el futuro está definitivamente pensado también en eso. O sea, hoy día las escrituras que estamos haciendo, cada creador, ¿no? Cada uno tiene su propio mundo, yo creo que va apuntando a eso. Es probable que con el inicio de las nuevas tecnologías, el soporte libro, de hecho, se ha ido quedando un poco atrás, ¿no? El mundo mapuche quizás, y esto como antecedentes también, si ustedes ven el tema, como asumió el caballo en algún minuto, asumió la tecnología, ¿no? De hecho, yo creo que las bibliotecas virtuales mapuche son bastante, y creo que antes existiera una biblioteca virtual chilena, existía una biblioteca virtual mapuche, ¿no? Que hoy día se llama mapuche.info, pero en ese tiempo, cuando la internet nació, el año 95, 97, en el 97 ya existía Jorge Calfucura y por allá en Suecia, junto con la universidad, creó el primer centro de documentación mapuche, que estaba bajo el alero de la Universidad Sueca. Entonces, quizás fue la primera biblioteca, que hoy día es mapuche.info. Es una, digamos, de las que tiene mayor tradición, pero hay muchas donde es posible encontrar documentos, trabajos escritos del mundo mapuche. Entonces, el uso de ese soporte también
que involucra la parte ya de la oralidad, porque hoy día podemos fijar el audio, podemos fijar también los recitales, ¿no? Los recitales también son formas de publicación. Los plátanos orientales me tienen boicoteado. Entonces, yo veo ese futuro, o sea, el soporte libro, más allá de que a mí me gusta el soporte, es bello, como objeto, creo que ha ido también perdiendo terreno frente a este otro tipo de soporte, ¿no? Quizás en un futuro los libros ya sean como una rareza, no sean como objetos en sí mismos, vistos como objetos de arte. O sea, no creo que el libro vaya a desaparecer porque es bonito tener un libro, pero va a cumplir un poco esa función. Y yo creo que las lenguas y las literaturas y todos los escritos se van a ir adaptando un poco a este nuevo proceso. Salvo que nos caiga un meteorito o venga estas cosas solares que dicen que nos van a quitar toda la tecnología. Bueno, seguiremos usando la oralidad y las señales de humo. Yo había hecho la tarea ordenadita, así que la voy a leer. No, antes de eso para que no se me olvide, lo anoté aquí, 2 cosas importantes. Una, destacar la labor que tuvieron algunos poetas bien específicos en este desarrollo de la poesía mapuche. Lo he hecho otras veces, pero lo voy a nombrar de nuevo. Clemente Riedemann es uno de los poetas que abre de algún modo la puerta de estas literaturas cuando escribe su Carramaún, ¿cierto? Pone este tema cuando todavía no era visible, esto allá en Valdivia, 1985 creo. También saludar y destacar a Sergio Mancilla, que ha sido un maestro en esto de la formación de poetas. Sergio fue, ¿cómo decirlo? No sé, una especie de tutor literario de Jaime Buenún, Paulo Huirimilla, Bernardo Colipán, Roxana Miranda Rupailaf, que son los poetas huilliches reconocidos por su valor literario. Yo creo que es... ¿Qué más puedo decir de Sergio? Digamos, es un gran maestro. Está ahí sentado tratando de esconderse de estas alabanzas. Y también saludar a Elvira Hernández, que en esos primeros momentos, cuando el Licura Chihuailaf era todavía joven y Jaime Buenún más joven aún, reconoció el valor de esta poesía y se preocupó de uno u otro modo que fuera relevada. Y por último, Paulo Slachewski, que es editor de LOM y que fue una de las primeras editoriales también que publicó poesía mapuche. Yo creo que eso es relevante, además de saludar a Farideh Serán, que ha estado permanentemente preocupada de estos temas durante todos estos años. Bueno, ahora respecto a las preguntas, yo creo que un primer punto importante y antes de lo literario es considerar que hay un proyecto de ley de derechos lingüísticos que fue presentado al Senado, derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, y que sería muy importante que esto fuera considerado también dentro de este ámbito de las propuestas de políticas públicas del libro y la lectura. Considerar que está circulando este proyecto de ley, que es necesario echarle una mirada porque ahí también hay hartos elementos que tienen que ver precisamente con estos derechos al uso, la mantención y la preservación de las lenguas indígenas de este país. Estaba hace un rato aquí Elisa Loncón, que es una de las promotoras de esta iniciativa y que es quien se ha preocupado que algún honorable senador reciba este proyecto durante varios años. Este año recién fue acogido por un grupo de senadores.
Me preguntaban, entre otras cosas, qué medidas a su juicio deberían tomarse para alcanzar un mejor posicionamiento del tema indígena, respecto al libro indígena. Yo creo que ayer Rosa Betty Muñoz daba una respuesta bastante certera a cómo se podría fomentar de manera significativa y permanente la literatura no solo indígena, sino también regionales, y tiene que ver con el hecho que se promuevan los talleres literarios, pero no como algo incidental, sino como algo que fuese parte de los programas educativos. Talleres literarios para los niños, dirigidos por escritores, que consideren encuentros con escritores, de manera que sea una experiencia real de acercamiento a las expresiones literarias. Creo también que es necesario un fomento a la producción de libros de literaturas indígenas para niños, porque es en esa etapa cuando se forma o no el gusto por la lectura. Todos los que leemos y los que nos gusta leer sabemos bien de eso. Es cuando somos niños que uno adquiere este gusto por la lectura. Siempre se critica que en este país no se lee mucho. Creo que una de las cosas tiene que ver con eso, con que no hay un incentivo desde pequeños a la lectura. Y tiene que ver también con que estas ediciones sean ediciones de calidad, o sea, no hacer libros por hacer, sino que este libro sea un objeto, como decía Leonel, un objeto que sea apreciable por un niño, que lo pueda ver, que le dé gusto verlo. Eso fomenta el acercamiento a la lectura. Otro elemento que me parece relevante de considerar es el fomento a la creación literaria infantil, juvenil y adulta de distintos modos, a través de concursos, a través de becas, porque si queremos que la gente lea, también tiene que haber gente que escriba, ¿ya? Y estas dos cosas en general van bastante unidas. La creación de un Premio Nacional de Literaturas Indígenas me parece una idea que pudiera ser relevante considerando que hay una buena cantidad de escritores indígenas y que sería una forma también de relevar estas producciones a nivel nacional. Y por último, yo creo que hay que tener súper claro que no vamos a crear más lectores si no fomentamos el acceso a los libros. O sea, que las bibliotecas escolares tengan más ejemplares, que las bibliotecas municipales tengan más ejemplares y más variedad. Creo que uno de los datos entre anecdótico y bastante triste es saber que hace un año, 2 años, uno de los libros que más se compraron desde la DIVAM fue la biografía de Felipe Camiroaga, por ejemplo, que es un dato que se puede ver y que fue polémico en su momento y que la excusa para haber comprado tantos ejemplares de ese libro era que la gente lo pide. Bueno, la gente no puede pedir cosas que no conoce. Hay que ampliar las expectativas y para ampliar las expectativas de la gente hay que generar espacios donde ellos tengan acceso a otras lecturas. Pregunta que planteó aquí el hermano Miyakura, la verdad que estaban pensando que los aymaras no pensamos en el futuro. Pensamos en el presente basándonos en el pasado. Y el presente es, yo pienso que es ahora donde, por ejemplo, las políticas del Estado tienen que cambiar con una descentralización cultural. Es ahora cuando en la región Arica-Parinacota las autoridades pertinentes en educación y cultura debieran mirar la potencialidad que tiene la región Arica-Parinacota por ser una región fronteriza. Y es ahora en donde creo que tienen que mirar por la lengua aymara, lamentablemente, a los países vecinos. Claro que ahí tenemos todo el problema que hoy enfrentamos con Perú y con Bolivia. Y eso sigue, les vuelvo a reiterar, aunque suene majadero,
sigue recayendo en alguna medida en los que somos originarios de esa zona, los aymaras. Porque los aymaras nos parecemos mucho a cierta parte de la población peruana y boliviana y compartimos un sustrato cultural de toda el área centroandina. Y digo que existe ese desafío de mirar a Bolivia y a Perú, sobre todo porque los núcleos de la lengua aymara como reservorio, digamos, vigente, activo, están en Puno, que es una capital departamental del Perú, y La Paz, la capital de Bolivia. No en vano algunos la han llamado la capital aymara, ¿no? Porque allí efectivamente hay un grueso de la población que la está ocupando. Ahora, me atrevo a hablar incluso como propuesta, que en algún momento lo diré allá en la región, basado un poco en mis estudios de sociolingüística que he realizado en la zona, 3 estudios, ¿no? por mi posgrado que he hecho en lingüística, que muchos de los aymaras chilenos e incluso peruanos miran como norma o como variante de prestigio a la norma boliviana. Entonces, si nosotros, es decir, los aymaras chilenos, efectivamente estamos ya en un franco proceso de pérdida de la lengua, no tenemos hablantes, ¿cierto?, muy a pesar de algunos hermanos por ahí, contados hermanos, sobre todo educadores tradicionales, que dicen, no, tenemos que usar nuestra forma, que aquí nosotros hablamos de esta manera y así hablan los bolivianos. No, creo que hay que mirar más allá de eso en pro de recuperar la lengua. Y digo que hay que mirar estos lugares porque es allí donde en alguna medida, a pesar que igual ellos tienen problemas, podemos encontrar profesores que pueden enseñar, ¿no? Y esa es una demanda sentida en este momento en Arica Parinacota, de que realmente se forme profesores de lengua indígena, así como existe en la educación chilena los profesores que enseñan inglés, es decir, que forman pedagogos en inglés y pedagogos en francés, es decir, con una formación académica de 4 y 5 años. No como lo han hecho ahora con un cursito de 1 mes, de 2 meses, a lo más por ahí algún diplomado, ¿cierto? No, o sea, hay una parte de profesores involucrados con este tema de la educación intercultural bilingüe que están pidiendo que haya efectivamente una formación como corresponde, es decir, profesores en lengua aymara con la debida formación de 4 o 5 años para que efectivamente aprenda a manejar la lengua. Y obviamente para eso necesitamos recursos que pueden estar en Bolivia o en Perú, con el dominio de la lengua, ¿no? Y bueno, y todo lo demás en relación al fomento del libro, de lo poco que estamos produciendo en el norte, pero sí estamos produciendo, los pocos escritores que estamos en este momento. Me agrego a lo que dijo la hermana recién, ¿cierto? Con todo esto de becas, espacios de fomento, espacios de formación literaria, talleres, etc. Eso, dejo la palabra, hermano. Gracias. Cuando estaba en la universidad tuve la suerte de encontrar en el diario un aviso de un taller de Mapudungun que dictaban entonces Leonel Lienlaf en Talagante. Asistí a ese taller, no sé si fui buen alumno o mal alumno, todavía conservo el cuaderno y lo consulto. Aprendimos hasta poesía de memoria y todo, y siempre me pregunté por qué eso no era un ramo obligatorio en el colegio, ¿no? Y resulta que ahora que la educación está en discusión, y se comparan distintos modelos, y la gente mira Singapur, mira Europa y todo, una de las cosas que tienen, digamos, estos programas, es que distinguen entre la lengua, digamos, de uso, digamos, oficial, lenguas extranjeras, pero muchos tienen, digamos, clases de 2, 3, 4 años de latín. Y yo creo que para nosotros, digamos, las lenguas originarias de Chile son nuestro latín. Y debiera ser no solamente un ramo de educación para la gente que se siente culturalmente afiliada a una cultura indígena, sino que también para todos, ¿no? Para todos. Ahora, yo no soy futurólogo, me gustaría hacerlo, digamos,
pero yo creo que si se juegan bien las cartas en estos años, se podría influir, digamos, la agenda y el desarrollo de esta reforma educacional, no solamente desde el ámbito de la educación chica, sino que en grande, desde la cultura, desde el Consejo de la Cultura, todas las cosas que han hablado del libro. Me encantó la idea del Premio Nacional de Artes, también debería ser, digamos, o sea, más allá de más disciplinas, etc. Pero yo creo que este es el minuto, esta es la instancia donde la agenda está abierta por voluntad o por presión, da lo mismo, pero este es el minuto donde se pueden insertar eso. Yo creo que, por eso no sé cómo va a ser el futuro, pero me gustaría que fuese un asunto multicultural, no de la boca para afuera, sino que con pasos concretos como lo que hemos mencionado acá. Gracias. Leonel Yalaf, agradecido. Juan Carlos Mamani, agradecido. Maribel Mora, agradecido. Rodrigo Rojas, agradecidos. Para cerrar, la invitación entonces es a pensar en Aymara, en Rapa Nui, en Mapuzungún, en Kunza, en Cahuáscar. Porque así seremos capaces de pensar sin fronteras. Esa es la invitación. Ese es el futuro. Y como dice mi amigo David, cambio, peuca, peuca ya.